Buen día chicos, continuando con nuestro curso de literatura 1, hoy vamos a trabajar con el tema de los aspectos contextuales de la narrativa, que comprenden todo aquello que está relacionado a la obra artística desde su construcción, desde el momento en que el escritor lo va a redactar o a comenzar a construir de acuerdo a sus pensamientos, que prácticamente recurre a todos los elementos que están a su alrededor, tanto sociales, económicos, políticos y culturales. Sin embargo, tiene una cierta característica estos aspectos contextuales de la narrativa, porque nos vamos a encontrar con dos tipos de contextos: uno que va a ser el externo, que tiene que ver con la producción del texto, y los internos, que tienen que ver con los elementos que lo constituyen. Y para ver estas situaciones de los contextos de la narrativa, tenemos que ir viendo o partiendo por cada uno de los aspectos, porque para el caso de los aspectos contextuales externos, tiene que ver la circunstancia, como les comento, que están alrededor al momento en que se construye o se redacta o se va estructurando la novela o la narrativa que en este caso estamos tratando, ¿no? Entonces, esto va a determinar cuál es el sentido o la intención que tiene eh, esta novela o cuento o fábula, o todo lo que conlleva a la narrativa como tal. De tal forma que vamos a ver en el caso de los aspectos externos cómo los momentos históricos que se van desarrollando dentro de lo que va a ser las características de cada uno de estos textos narrativos en diferentes épocas literarias, nos van a ayudar a enfatizar lo que se está construyendo a través de el lenguaje como tal. Entonces, por otro lado, también vamos a ver cómo la relación de la cultura en el cual se desarrolla o se desenvuelve tiene que ver con estos momentos. De tal forma que las lenguas y las concepciones del mundo, como se vea el texto esté construido, pues nos va a permitir asombrarnos o observar en cada uno de estos textos narrativos. Por ello, los aspectos externos tienen que ver con la época literaria, con el momento histórico en el cual se esté desarrollando de acuerdo a la situación temporal o las condiciones económicas, políticas y sociales, como les comentaba. De acuerdo a este momento histórico, se va a enfocar a ciertas preocupaciones o formas de sentir de la sociedad o que bien el autor o el escritor va a tener como necesidad de transmitir. Eh, Esto también depende mucho de qué el autor esté viviendo y que este contexto también sirve para entender la biografía del autor o el escritor, quien nos apoya con construir el texto o la estructura del texto narrativo como una forma de compromiso social en su función de tener ciertos intereses sociales, políticos o económicos, ¿no? Esto también va a depender de esto, porque la distancia entre el texto y el lector tiene que llevarse de acuerdo a las circunstancias externas que se estén desarrollando al momento de construir la obra artística o, en este caso, el texto narrativo. Eh, en otro aspecto contextual nos vamos a enfocar a lo que van a ser los aspectos internos que comentábamos, son elementos que lo constituyen, de tal forma que estos elementos que lo constituyen tienen que ver con el tema que se va a desglosar a lo largo del texto narrativo y cómo este texto narrativo se nos presenta mediante la voz narrativa. Recordemos que el texto narrativo pues nos va siempre a contar una historia a partir de ciertos personajes que van a estar dentro de un marco de acción que peculiarmente le llamamos espacio-tiempo. Y al final lo que vamos a tener construido pues es la organización de la trama de las acciones para entender lo que va a ser la historia narrativa. De tal forma que el narrador en su momento es una parte fundamental de estos textos narrativos, porque nos van a contar una historia, ya sea verdadera o falsa, y que en estos van a intervenir los personajes creando ciertas acciones. Por ello podemos entender que los tipos de narrador tienen que ver, o más bien hay tres tipos de narrador. Los primeros que son en primera persona, y que estos ofrecen un cierto punto de vista sobre los acontecimientos que narra. Por lo regular,
es parte de un narrador autodiegético, si es que lo queremos ver desde ese punto de vista o desde esa perspectiva. Y por otro lado vamos a tener en segunda persona al narrador que se encarga de eh, tener menos frecuencia en lo que va a ser el texto narrativo, lo que se está narrando, pero que nos va a ayudar a presentar dentro de la historia que se está hablando a sí mismo. Y por tercer punto vamos a tener el narrador en tercera persona, que puede ser él o ella, y que este tipo de narrador es el más común que se aparece como un testigo dentro de los hechos que se están narrando y que su peculiaridad es que está fuera de la historia y pero a pesar de que está fuera de la historia, conoce absolutamente todos los aspectos de la historia que se está narrando. De tal forma que para esto vamos a tener un narrador interno y un narrador externo. El interno pues es cuando se trata de un personaje de la historia y que nos va a ayudar a entender lo que va a ser el texto narrativo. Y por segundo punto, vamos a tener lo que va a ser el narrador interno, que bien no participa dentro del desarrollo de la historia, pero sí aparece como un testigo, o bien como un narrador omnisciente. Y esto va a ser en el caso de la voz narrativa. En el otro punto vamos a encontrarnos con los personajes. Los personajes son prácticamente todos aquellos que realizan ciertas acciones dentro de un tiempo y espacio para que con sus acciones nos desarrollen todo lo que va a ser la trama o la historia. Nos vamos a encontrar con personajes de tipo protagonista que prácticamente son el eje de la historia. Los personajes secundarios que contribuyen al desarrollo de las acciones de los protagonistas y también vamos a encontrarnos con personajes incidentales que estos prácticamente así como llegan se van pero cambian en ocasiones en gran parte el giro de la historia. Entonces, y a pesar de que sea lo mínimo de su participación, siempre van a ser importantes. El otro punto es que dentro de estas características de los personajes nos vamos a encontrar con que cada uno de los personajes tiene una descripción desde un inicio, tanto físicos y de carácter, como la narración de las acciones también. Estas adquieren una forma de medida en el relato para desarrollar la trama. Y al final también nos vamos a encontrar que dentro de las características de los personajes manejamos lo que van a ser los diálogos y que en este caso los diálogos son la relación directa que tienen los personajes entre sí y que estos al momento de ser interceptados por los otros personajes pues van generando lo que va a ser la trama como tal. Otro punto es importante hablar del espacio, que es donde se llevan a cabo las acciones narradas y es fundamental que estas se desarrollen para producir la ilusión que prácticamente todos tenemos al momento de darle lectura a un texto narrativo. Eso es lo que digamos que nos va a ejercitar para la imaginación, para tener en detalle todo lo que está sucediendo dentro de un texto narrativo. Eh, el ambiente es donde transcurre realmente el tiempo y el espacio determinado de las acciones de los personajes. Es todo lo que conlleva el lugar, el tiempo donde se va a desarrollar las acciones y que peculiarmente este ambiente puede cambiar, digamos que el giro de la historia, como puede ser de día, de noche, por la mañana, un día lluvioso. Entonces, todo ese ambiente que prácticamente en el teatro podemos entenderlo como el ambiente que se tiene en el escenario, la escenografía y todo ese tipo de situaciones, si es que lo queremos ver desde el punto de vista dramático, para los casos del texto narrativo, pues solamente es el ambiente, las descripciones de los lugares de acción de los personajes. Para el caso de la temporalidad es necesario que entendamos la serie de hechos que se desarrollan dentro de lo que va a ser toda la historia que se cuenta. ¿Por qué? Porque la temporalidad tiene que ver con, en primer punto, podemos entender que la temporalidad se desarrolla de manera lineal cuando la serie de hechos se van desarrollando uno tras otro. Pero cuando entendemos la temporalidad en una retrospectiva, es porque se narra la historia desde un punto de vista
del presente a ciertos acontecimientos que se ubican en el pasado, como puede ser un recuerdo o simplemente una idea que se tenga dentro del personaje. También dentro de la temporalidad nos vamos a encontrar con lo que va a ser la prospectiva. Eh, esta idea de la prospectiva tiene que ver con la narración de ciertos elementos del presente que se van a desarrollar para un tiempo futuro, ya sea que puede ser un día, meses, años, pero que se va a partir desde un presente hacia un punto futuro o un punto más adelante de lo que va a ser la historia como tal. Eh, de manera que en el caso de la orientación de los hechos, que es otra característica que tiene el texto narrativo, porque ordenación de los hechos se va a mostrar por la razón de lo que se cuenta y se narra dentro de lo que va a ser la trama. Y podemos definir que la ordenación de los hechos se van a desarrollar mediante un planteamiento que es es la situación inicial donde vamos a marcar los puntos de partida o el punto de acción y que se van a desarrollar con la presentación de los personajes. Otro punto sería el desarrollo. En el desarrollo nosotros vamos a observar cómo los personajes van a estar determinados o emitiendo una historia hacia un punto culminante o clímax. Y precisamente el clímax es otro elemento de ordenación de los hechos y que el clímax prácticamente es el punto más alto de narración, digamos, o el momento más importante de la narración de un relato, donde se va ya a determinar, digamos, que el conflicto o deseo por el cual se desarrolla esta trama. O, y ya precisando, digamos, que el clima es bien en lo que va a ser el desenlace como otro elemento de la ordenación de los hechos, donde este desenlace nos va a mostrar la situación final, en donde vamos a ver cómo se resuelve el conflicto que se desarrolló en el planteamiento o bien en el desarrollo y que paulatinamente se va a ir dando una solución a y que en su mayoría puede ser, digamos, que sorpresiva, aunque en algunos textos narrativos por la temática, por el tipo de narrativa, pues simplemente nos vamos a dar cuenta de cómo se va a tener este final. Pero en sí, estas son las características de lo que tiene que ver con los aspectos contextuales de la narrativa. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos hasta la próxima.